Buenos días. Esta es la clase número 3 del curso Modelización Matemática de Fenómenos Biológicos. Esta es una materia del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy continuaremos con ecuaciones algebraicas y búsqueda de su solución, logaritmo y aplicaremos varias funciones del entorno de R. Recordando brevemente, en el entorno de R trabajamos a través de una consola en la cual podemos ingresar datos por el momento a través de un teclado y observarlos en la pantalla, donde escribimos nuestro comando. También podemos ingresar datos a partir de planillas de cálculo a través de funciones específicas. Cuando trabajamos en nuestro espacio de trabajo tenemos dos archivos que almacenan todo nuestro trabajo, un archivo .rdata y un archivo .rhistory. Estos archivos habitualmente son ocultos. En el archivo rdata se almacenan los objetos y las funciones. Los objetos hasta ahora conocidos son los vectores y los data frame, es decir, conjuntos de uno o más datos del mismo tipo, y los data frame que pueden tener, son tablas que pueden tener más de un tipo de datos. También almacenamos funciones, por ejemplo la función optim. Siempre una función está acompañada de paréntesis donde se especifican los argumentos de la misma. El archivo rhistory, como el nombre dice, tiene la historia de nuestro trabajo desde la creación del espacio de trabajo. Es un archivo de texto editable que se puede editar en cualquier procesador de texto y queda registrado los comandos que hemos ido utilizando. Estuvimos trabajando con ecuaciones algebraicas y hoy veremos algo con ecuaciones algebraicas de una variable de segundo orden, es decir, cuadrática. Cuando tenemos una ecuación algebraica, lo que queremos es el valor de x que satisface esta igualdad, es decir, qué valor tiene que tomar x para que nos dé por resultado 0. Como ya sabemos, para cada uno de los casos existen soluciones específicas, manuales, que se pueden aplicar o con algún tipo de cálculo sencillo y que lo otorga, pero lo que intentamos es encontrar una herramienta que nos sirva para todas las veces. Cuando tenemos una función como esta en el entorno de R, la podemos definir y crear como un objeto. En este caso, utilizamos la función que se llama function, en la cual indicamos la variable independiente, en nuestro caso es x, y acá entre llaves se escribe la expresión matemática con el formato adecuado, x al cuadrado menos 4. Y eso lo almacenamos en la función mm32. Podemos graficarla con la función plot. Colocamos el nombre de la función mm32, y acá le indicamos el intervalo, por ejemplo, de menos 10 hasta 10. Y podemos introducir segmentos, por ejemplo, acá vamos a introducir un segmento a la altura de 0 que se extienda de menos 10 hasta 10, por lo tanto usamos la función segments de el punto menos 10 y 0 hasta el punto 10 y 0. Eso nos trae una línea horizontal. Cuando queremos resolver una función, lo que queremos hallar que son los valores de x para los cuales la función vale 0. Por lo tanto, esta función o esta ecuación algebraica tiene dos soluciones que podemos obtener con la resolvente o veremos de obtener a mano. Uno de los mecanismos sencillos, aunque a veces dificultoso, es utilizar la función uniroot. La función uniroot se especifica el nombre de la función que hemos definido, en este caso función mm32, y le damos un intervalo. Por ejemplo, el intervalo de menos 5 a 0, porque sabemos que ahí está la función. Es importante para que uniroot pueda trabajar que la función tenga al menos un valor de signo contrario en el intervalo indicado. Si nosotros hubiéramos indicado el intervalo de menos 5 a 5, uniroot daría un error porque en ambos lugares la función tendría valor positivo. Entonces, con esta gráfica nosotros identificamos dónde está una posible solución y con esto seguro la vamos a encontrar. Cuando busquemos la otra solución, es decir, el valor de la variable x que hace 0 nuestra igualdad, le vamos a dar, como nos podemos fijar, está en el intervalo de 0 a 5, entonces el intervalo de 0 a 5. Pero por supuesto podríamos darle de 0 a 10 y también lo resolvería. Lo que aprenderemos hoy es agregar a la función uniroot algunos argumentos más, por ejemplo la tolerancia. Esta tolerancia nos da en cierta medida la exactitud de nuestro cálculo. Cuanto más chica es esta tolerancia, más cercano al valor de la solución será lo que nos otorgará uniroot.
parecería ser obvio que, bueno, cuanto más chiquito mejor, pero el problema es que si esta tolerancia es muy chica, podemos poner a nuestra computadora a trabajar en una gran cantidad de cálculos que termina siendo un inconveniente por el tiempo que emplea. Y también veremos el argumento max-iter, que es el número máximo de iteraciones que le ponemos para hacer el cálculo. Uniroot lo que hace cuando le indicamos el intervalo, empieza a hacer cálculos aproximándose a que la función tenga el valor 0, que es lo que corresponde. Y eso lo realiza un cierto número de iteraciones. Como este número de iteraciones puede ser muy largo, uno puede poner un número de iteraciones determinado para si llegó ahí nos indique que todavía con ese número de iteraciones no lo ha hallado. Otra forma más compleja de resolver el problema, tenemos nuestra función que hemos graficado acá y lo que queremos encontrar son las soluciones a nuestra ecuación. Entonces, una forma es utilizar la función optim. La función optim crea un objeto, que en este caso llamamos optim mm32, en el cual tiene una serie de argumentos. En primer lugar, el valor de una variable a. La variable a le dimos -5, estamos arrancando de acá. Nuestra función está en x, pero para esto acá definimos una nueva variable que es a, pero que en cierta medida es coincidente con x. Le damos el valor 5. Y tenemos una función costo o objetivo que tiene como variable independiente la variable que hemos definido acá. Y esta función, dentro de la función, lo que tenemos es esta longitud, la longitud de la función, que no es otra cosa que el valor de la función que tenemos en la variable a. Entonces, optim, ¿qué hace? Optim lo que hace es, partiendo de un valor inicial de la variable, que es 5, y utilizando la función que hemos definido, que lo que hace es calcular el valor de la función en un valor determinado, lo que intenta hacer es ir buscando valores de la variable a que esa longitud sea cada vez más pequeña. Cuanto más pequeño es, eso nos está indicando que más cerca de nuestra solución nos hallamos. Si bien esto puede ser complejo, ya lo seguiremos introduciendo y lo utilizaremos en más de una aplicación. Bueno, muy bien. Vamos a pasar entonces a nuestro espacio de trabajo. Bueno, muy bien. Entonces, acá estamos ya en nuestra consola, ya dentro de R. Como siempre, disponemos de un archivo de texto, clase número 3, de aproximadamente 10 páginas, con una tabla de contenidos, los temas que vamos a desarrollar, y luego tenemos los temas explicados para seguirlo, como explicamos antes, aquellos sitios que están resaltados en un color gris claro son comandos o salidas del programa R. Perfecto. Entonces vamos a trabajar en nuestra consola. Vamos a desarrollar una parte. Una de las funciones que tenemos es x cuadrado menos 4. La vamos a introducir con el nombre de función mm32. La función 3.1 está desarrollada en el texto, no la vamos a explicar porque todo lo vamos a ver de todas maneras acá. Para definir, acá estamos creando un objeto, entonces creamos el objeto función mm32, que lo podemos hacer así o con igual. La función se llama function. La función function crea una función. Entre paréntesis indicamos la variable independiente que va a ser x y entre llaves indicamos la función que es x elevado al cuadrado menos 4. Si queremos ver nuestro objeto, función mm32, la tenemos acá. Esa es nuestra función. Muy bien. Siempre que buscamos lo que queremos resolverla en este caso, ver qué valor de x, en primer lugar, qué valor de x hace que esto dé 0. Entonces lo que conviene primero siempre es graficar. Función mm32 y la graficamos en un dado entorno. Podemos probar, acá estamos dando el intervalo de menos 10 a 10, pero podríamos ser mucho más amplios. Entonces acá tenemos la gráfica que la vamos a desplazar hacia un costado. ¿Qué es lo que estamos buscando? Es qué valor de x hace que la función valga 0. Para poder ver mejor esto,
Vamos a dejar esto siempre arriba. Podemos utilizar la función segments. Segments, ¿qué es? Es una función que me permite trazar un segmento vertical, oblicuo, lo que quiera. Yo acá voy a trazar un segmento que esté a la altura del 0 para que me permita ver las raíces, o sea, la solución. El segmento va a ir desde el punto menos 10 y 0 hasta el punto 10 y 0, y es lo que le pongo acá. Es decir, va de menos 10 a 0 y 10 a 0. Segments tiene siempre 4 números. Después puede tener algún otro tipo de argumentos, pero ahí lo tracé, acá me apareció. Le podríamos, por ejemplo, colocar line width 2 para verlo un poco más grueso, y si queremos, col blue para verlo azul. Entonces, nuestra solución, indudablemente una de nuestras soluciones a nuestro problema está acá, en el intervalo 0 a menos 5 y otra en el intervalo 0 a 5. Entonces, esto lo podemos resolver, como siempre, con la función uniroot. Si usamos uniroot y le indicamos que queremos resolver la función mm32 que vaya en el intervalo que va de menos 5 a 0, ¿cierto? Entonces, ahí estoy buscando esta función. Puedo utilizar el argumento tol. El argumento tol nos da la exactitud con la cual nos aproximamos a nuestro resultado. Cuanto más chico es, más cercano a la solución de nuestro problema estaremos. Entonces, por ejemplo, le colocamos tol 0,1. Y entonces lo resolvemos y acá me dice que el resultado es menos 1,995, que estaría bien, está por acá, cercano a menos 2. Y este valor acá que tenemos, es decir, lo vamos a ver un poco mejor. Root es el valor que nos estaría indicando acá el valor de x. Y froot es, con ese valor de x, qué valor de la función tenemos. Obviamente siempre este valor va a ser muy cercano a 0, porque el valor que hallamos es el valor en el que se hace 0. Pero como podemos ver, acá no nos dio 0, y esto le hemos fijado una tolerancia de 0,1, o sea, nos dio 1,995 con una tolerancia de 0,1. Si lo volviéramos a calcular, por ejemplo, con una tolerancia de 0,01, le estamos poniendo una exigencia mayor, el cálculo va a ser mucho más cercano, el número de iteraciones que va a dar para calcularlo seguramente va a ser mayor. Fíjese, acá lo hemos hecho, ya tuvo que hacer 7 iteraciones, pero el valor ya ahora es 10 a la menos 9 y la raíz ya es menos 2. O sea, acá nos dio la raíz menos 2 con una tolerancia mucho mayor. O sea, sacamos un valor mucho más exacto con un mayor número de iteraciones. Parecería que cuanto más chica sea la tolerancia mejor, pero muchas veces esto acá, en este tipo de cálculo no, pero en otro que lo utilizaremos puede llevar varias horas y entonces comienza a ser más costoso para nosotros el tiempo que la exactitud de la medición. Muy bien, esto también lo podemos resolver con, como hemos visto, con la función optim, pero para realizarlo con la función optim tenemos que establecer una función costo. Entonces podríamos hacerlo, lo vamos a llamar costo objetivo, costo mm32, que va a ser una función que le damos el valor A. Muy bien. Acá abrimos la llave y vamos a definir entonces nuestra función. La función es la función mm32, que va a estar valorizada en A, y que la vamos a multiplicar por la función mm32, también valorizada en A. Y a eso se lo vamos a asignar a un objeto que vamos a llamar C.
Luego le podemos poner la función syslib 1. Esta función syslib lo que permite es detener un segundo cada vez que realice el cálculo para poder ir viendo el resultado, y después vamos a usar printc, que me permite imprimir el valor que se calcula acá, y finalmente cerramos la función. Esta es nuestra función costo. Ahora vamos a definir optim mm32, que lo calculamos con la función optim. En la función optim tenemos que indicarle con qué valor va a comenzar a. Como sabemos, queremos calcular esta raíz y vemos que a está entre 0 y menos 5, podríamos empezar, por ejemplo, en el valor 3. Siempre podríamos darle como valor inicial el valor más cercano al intervalo que vemos que debe estar nuestro resultado. Luego, en el argumento fn le indicamos cuál va a ser nuestra función, que en este caso es costo mm32. Le indicamos un método de cálculo que por ahora lo aceptamos, usamos el método Brent. Tenemos algunos argumentos más. Tenemos el argumento lower, que vamos a ir desde menos 5 a upper, que es nuestro intervalo, vamos a 5. Y en el argumento control list trace igual a 1. Esto es para que nos grafique. Entonces acá tenemos optim 32, arrancamos con el valor 3, que está en el intervalo donde está nuestro resultado, la función costo mm32, que es la que da referencia, que está expresada en la variable a, que es la que utilizamos acá, el método Brent. Entonces, si nosotros acá le damos enter, nos dice que hay un error, dice que hay un argumento no usado, porque lo escribimos mal, es control. Vamos a volver a escribir, acá hay un error, es control. Entonces, ahora sí empieza a calcular. Lo que nos va calculando acá es C, que sería nuestra función costo, que esta tiene que ser lo más chico posible. Como vemos, se va achicando, se toma valores muy muy pequeños, y cuando llegue a un valor que considera prácticamente despreciable, para. Y entonces acá que dice, bueno, entonces encontré cuánto vale la solución. Para ver la solución, buscamos el objeto optim, buscamos el objeto optim mm32 y peso par, y nos dice que nuestro resultado es menos 2, que es el que tenemos acá. Muy bien, entonces esto es la forma de resolver ecuaciones cuadráticas, pero que también es el mismo para ecuaciones lineales, y será lo mismo para próximos temas de optimización que tengamos. Ahora vamos a trabajar con la función logaritmo. La función logaritmo tiene ciertas propiedades teóricas que podrá encontrar desarrolladas en el apunte, pero vamos a ver cómo se calcula un logaritmo. En R es muy sencillo. Si nosotros queremos sacar el logaritmo, por ejemplo, de 1000 en base 10, escribimos logaritmo del número 1000 en base 10. Y esto nos da 3, que sería lo mismo que resolver así, logaritmo en base 10 de 1000. En matemática es muy común el logaritmo en base E. Cuando calculamos un logaritmo en base E, por ejemplo, queremos el logaritmo de 1000, en base E debemos expresarle acá esto, xp, entre paréntesis 1, y acá me está dando el logaritmo de 1000 en base E. Magnífico. Entonces,
Básicamente, digamos, esta es la forma de introducir logaritmos. Si quieres saber más, como siempre, con la función help, indicándole acá adentro la función que quiero buscar, me da en qué paquete se encuentra, paquete base obviamente se instala, acá nos da una serie de cosas y acá nos da las diferentes formas en las que debemos aplicar el logaritmo. Como decíamos recién, logaritmo por ejemplo de un número, podemos colocar base igual a tanto o directamente ni siquiera poner la palabra base. O bien, como dijimos, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de x. Acá tenemos x y base, como podemos ver siempre cuando tenemos una función, acá nos explica cuáles son los argumentos, nos da ciertos detalles que conviene ir leyendo, los valores que nos va a dar, diferentes métodos de cálculo, la referencia de dónde se sacó y nos indica también que sería conveniente que veamos estas funciones que nos van a dar y como si fuera poco, al final de todo tenemos ejemplos que podemos hacer. Por ejemplo, lo copiamos así, lo copiamos, salimos de acá con Q y venimos acá y pegamos el ejemplo y lo ejecutamos y podemos ir comprobando, aprendiendo cómo se usa cada una de estas cosas.